Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con Ricardo Rafael hablando de su nuevo libro, Mi Reinato, la otra desigualdad. Y bueno, pues en este sentido es muy interesante el que, como tú mencionas, siempre si había uno, y casi siempre uno se fija o en la pobreza, en la desigualdad hasta abajo, la incapacidad de poder subir, pero difícilmente se asoma uno al penthouse o al estrato superior. Este acercamiento, Ricardo, tú lo abordas desde diferentes ámbitos. ¿Por dónde empiezas? Cuéntanos un poco sobre esa estructura del libro y nos metemos un poquito a las tripas, a ver qué. Sí, la verdad es que sí me interesó ver cómo se conectaban cada uno de los elementos que te citaba hace un momento. Porque, a ver, mediáticamente hemos tenido exposición, ridiculización, vergüenza incluso provocada por los actos de ostentación. Y tienes personajes de la fauna, digamos, del cotilleo nacional, las ladies de Polanco, la lady Profeco, la lady senadora, el señor Sacal, y ahí están el niño verde y algún asunto de Caguachi. Pero uno luego se va a las entidades y se da cuenta que, por ejemplo, el presidente de un partido, no voy a decir cuál, pero sí en Puebla, se liga, casa, macia con una actriz muy famosa de nombre Sherlyn, acaban la campaña local y se van a pasear a Tailandia y luego se pasean por Indochina y suben fotos de un viaje que cuesta miles de millones. A ver, de veras, nos tenemos que recetar que el coordinador de campaña de un partido local y presidente de otro partido ostente de esta manera su vida. La verdad, no. En una época donde hay tanta desgracia sobre México, ¿por qué la necesidad de ostentar? Es mi primera pregunta. ¿Y cómo eso está conectado con el resto del sistema? Lo primero que encuentro es que la necesidad de ostentar se ha vuelto como una forma de conjurar, diría uno cuando ve a Drácula, de hacerle cruz, a la posibilidad de caerse de la escala social. ¿No te da miedo el caerte por la escalera, por la resbaladilla social? Empiezas a ostentar con gran necesidad. O cuando estás subiendo muy rápido de manera ilegítima, ¿no? Son tus hijos quienes no entienden a qué horas hiciste tanto dinero y sospechan que hubo algo sucio y para legitimarse en el ambiente social empiezan a gastar mucho. Entonces la ostentación es una exhibición de la propia enfermedad. Por eso empecé por la ostentación. Ostentar en las redes, ostentar con marcas, ostentar con casas. Alguien diría, ¿es de nuevo rico? Sí, pero también es de rico venir a menos, que para no caerse ostenta. Y otro ostenta para decir, el verdadero rico soy yo. Y esa dinámica incluye ahora al mi rey narco, ¿no? Que también se incluye con esa misma dinámica y esa misma estética. No hablo de Chapo Guzmán, pero sí de su hijo. Su hijo va a ser igualito a cualquiera de los otros mis reycitos que se encuentran gastando fortunas en las discotecas de Europa, gastando fortunas en casas, gastando fortunas en departamentos de Miami, como también ocurre con los hijos de los líderes sindicales. Es decir, abarca todo esto. Arranco con la ostentación. Lo siguiente es darme cuenta cómo esta idea, falsa o real, cada quien podrá explicarlo, de que si yo ostento soy impune. Porque pues, tengo dinero, el que paga pega. Entonces, a ver, ¿cómo te atreves a meterte conmigo que soy la lady senadora? ¿Cómo te atreves tú, asalariado de mierda, le dice la lady de Polanco al policía? ¿Que no te das cuenta del coche que yo tengo? La belleza, yo estuve en tal programa de televisión. Es decir, esa ostentación te construye impunidad. Y lo que te decía hace un momento, impunidad y ostentación cuesta. Necesitas tener mucho dinero. Dinero que no te da un buen negocio honrado y constante. Dinero que no te da un sueldo semanal o quincenal decente. Dinero que tiene que ser en abundancia. Conectar un ducto a tu cuenta de banco. Y en ese sentido se vuelve necesaria la corrupción. Porque si yo logro venderle en una licitación falsa al gobierno, o hacerme de un contrato tal, o corromper a un funcionario, en fin, traigo dinero a mi cuenta que me sirve para un ascenso social que de otra manera sería impensable. Y en esa corrupción sumo a quienes violan la ley desde cualquier perspectiva, con narcóticos, o con tráfico de personas, o con tráfico de armas, o con tráfico de medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción, creo, es el mecanismo que construye impunidad y ostentación. De hecho, creo que si algún día, por milagro, logramos cerrar la llave de la corrupción, entonces lograríamos disminuir la impunidad y veríamos decaer la ostentación.
Entonces, la primera parte del libro está construida alrededor de este argumento, este conjunto de 3 variables del argumento. Pues son 3 variables súper claves, porque efectivamente, digo, tenemos el caso también de un presidente de un partido, ¿no? Con los relojes, por ejemplo, muchísimo dinero, y hay también este otro concepto que tú mencionabas de alguna manera, de arriba hacia abajo. Es decir, y lo ve uno en películas de otros lados, ¿no? Que si pierde alguien el empleo, dice, no, tú no salgas de tu casa, no muestres que te está yendo mal, porque si no, menos se te van a acercar. Entonces, no digas que no tienes trabajo. No digas que no tienes trabajo, tú sigues vistiendo igual. Y hay un ejemplo ahí que me conmovió mucho, que es una chiquita cuyo papá las abandonó a ella y a su madre. Y entonces la madre tiene que salir a buscar un trabajo, la madre era española, entonces no encontró un muy buen trabajo, le pagaban 20,000 pesos al mes, y la chiquita le dice, quiero esta bolsa Fendi. El le dice, la bolsa vale lo que mi sueldo en un mes. Sí, pero si yo no llego con esta bolsa Fendi a la fiesta que me invitaron en Los Pinos, por cierto, me van a despreciar. Es que una manera de no mostrar mi caída es tener esta bolsa en las manos. Y entonces estos artículos de lujo se vuelven en efecto como una suerte de paracaídas para que la caída no sea tan grave. Pues. Sí, o que no se note aparentemente, ¿no? Pero entonces, dices tú, esto se podría, bueno, te lleva a la impunidad, mencionabas. La ostentación de alguna manera sí manda un mensaje de que yo soy poderoso también y que no tan fácil me vas a llegar. Si yo pude esto, puedo otras cosas. Y de ahí la corrupción. Entonces, en estos 3, decías tú, si bajamos la corrupción, deberíamos de poderle pegar a las otras cosas. Esta ostentación y esta suerte de impunidad implícita que va junto con, ¿está pegada de alguna manera a lo político? ¿Es algo más general? Digo, la corrupción pues, puede ser también sector privado. Ahí la notas también, tú mencionas al Chapo Guzmán, Walmart. ¿Cómo está eso? A ver, claramente, si el sistema funciona así, ¿qué quiere decir la impunidad? Quiere decir que hay quienes pagamos consecuencias por nuestros actos y hay quienes no. Entonces, los que no pagan consecuencias tienen que pagar con dinero. Bueno, de alguna manera se paga, nada más que lo pagas con dinero. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que quien tiene dinero puede modular las consecuencias de sus actos. Es decir, que la corrupción es un mecanismo que del otro lado provoca desigualdad, ¿no? Hay un Estado que está a tu servicio porque lo puedes comprar a la policía, puedes comprar al presidente municipal, puedes comprar al Ministerio Público, puedes comprar al juez, y entonces ese que tiene recursos, ese que puede pagar un turboabogado, ¿no? Del Santa Fe o de Interlomas, a ese le va a ir mejor que al otro. Entonces la corrupción produce desigualdad, inmediatamente. Y buena parte de la desigualdad que hay en este país probablemente venga de ahí, porque si el Estado fuera indiferente a quien puede pagar y a quien no puede pagar, estarías construyendo condiciones de igualdad, que luego se reproducen en la igualdad económica. Entonces es fundamental, se nos vuelve la clave, ¿eh? La corrupción, si la desmantelamos, desbloquea, o más bien inhibe impunidad y ostentación, pero el otro lado iguala si la combates. Y luego viene el otro fenómeno que es más sutil, entre lo que Fausto Hernández, y mencionamos hace un par de programas aquí, era entre el mexiquito, que es ese del penthouse, y el mexicote. O sea, claramente hay una serie de mecanismos muy sutiles, ancestrales en México, que han sobrevivido los siglos y que permiten hacer que unos se merezcan ciertos beneficios y derechos y otros no. Y me meto a analizarlos desde la lógica discriminatoria. Es decir, la discriminación está construida con mucho cuidado en México. Tú atrévete a poner en una mesa, digamos, con copas de vino y cubiertos de plata, el tema trabajadoras del hogar. Te vas a divertir de las reacciones que se dan. Inmediatamente te van a explicar que esas mujeres estarían en sus pueblos, muertas de hambre, comiendo puro tortilla y frijoles, si no les hubieran puesto una recámara en su casa. Y claro, ellos les piden por teléfono de cenar pizzas en la noche cuando ellas piden, por cierto, ellas pagan, pero vas a encontrar conversaciones ridículas. 2.2 millones de mujeres se encuentran en este país en uno de los empleos peor pagados, con peores prestaciones y peor, no se han dado cuenta, incluso satisfechas con tener ese empleado. Suma
trabajadores de la construcción y ve quiénes son los trabajadores de la construcción en nuestro país. Y te vas a encontrar que es población centro, sur, sureste, con bajos niveles de educación, normalmente vienen de padres campesinos, no les va a llevar ese trabajo a hacer ahorros, no les va a llevar ese trabajo a tener hijos que puedan terminar la secundaria, la preparatoria, en fin. Entonces, claramente la discriminación va siendo la prueba palmaria de las variables del virreinato, que aseguran perpetuar todos estos elementos. Y el tema que tú conoces muy bien, si esto es así, entiendes por qué el edificio mexicano no sirve. ¿Y por qué la gente dice, esto no es una democracia? Obviamente que democracia no es solo ir a votar en las urnas. O sea, democracia en su sentido más antiguo, griego, quiere decir que estoy igual ante la norma, la famosa isonomía, que soy igual ante el Estado, que tengo más o menos la misma voz. Si este sistema, que quién sabe qué es, no ha permitido construir esa igualdad, ¿por qué llamarlo democracia? Y tiene razón la gente que dice esto es una democracia. Es otra cosa. Déjame llamarlo así. Aristocracia plebiscitaria. Vamos a las urnas a sancionar a esa aristocracia. O me pongo más duro. Es una oligarquía censitaria. Las urnas solo están sirviendo para garantizar los privilegios, elección tras elección, a los mismos. Eso es lo que yo llamo mi reinato. Y creo que se construye el argumento de tal manera que sí te iba a pensar si no es necesario combatirlo de plano. Y no propongo una revolución, si quieres de eso hablamos en un momento. Pero sí, ese es un régimen que no podemos seguir viviendo porque es la causa principal de todas las violencias que estamos sufriendo. Bueno, pues imagínate, ¿no? Me gustaría regresar a esto último y esto de los mexiquitos y mexicote, porque efectivamente tiene implicaciones no solamente de tipo social ni de discriminación, sino incluso económicas. Y naturalmente, al final, pues de seguridad, de violencia, de desintegración social. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, Ricardo, si me permites, estamos con ustedes en Contexto en un momento más. Volvemos.